El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La vida cristiana no se sostiene sobre creencias huecas ni sobre líderes pasajeros, sino sobre la roca eterna, Jesucristo, la piedra viva de Dios. Quien se acerca a Él es transformado en una piedra viva, unida a otras para formar el templo espiritual, donde habita la gloria divina. En la clase de hoy veremos que no fuimos llamados a vivir aislados, sino a ser parte de un pueblo santo que anuncia las virtudes del Señor y ofrece sacrificios espirituales de alabanza. Nuestra fe tiene fundamento sólido. Cristo Jesús, piedra angular, preciosa y escogida. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estamos trabajando en nuestra lección número 27 titulada Piedras Vivas. Y el texto bíblico que estaremos utilizando en este día se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Y el texto áureo para este día se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo número 5, que lee de la siguiente manera. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el día de hoy les invito a que podamos discutir los siguientes objetivos, y el primer objetivo es analizar las metáforas incluidas en el pasaje bíblico y sus implicaciones para la vida cristiana. El segundo objetivo para esta clase es cultivar una espiritualidad que asuma con seriedad la invitación de dar buen testimonio de la nueva vida en Cristo ante los no creyentes. Y el vocabulario de hoy consta de dos: piedra viva, y la piedra viva es una imagen tomada del Antiguo Testamento para resaltar la identidad mesiánica de Jesucristo. Con este título cristológico, la Iglesia anuncia la resurrección de Cristo Jesús. Y el segundo vocabulario para este día es pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento se pensaba en Israel como el único pueblo elegido. Y en el Antiguo Testamento ya no es un asunto, ¿verdad?, de nacionalidad, sino de la fe en Jesucristo. Y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz ha reconciliado a judíos, a gentiles, y hemos formado ahora un solo pueblo mediante el nuevo pacto en su sangre. Y ahora la Iglesia es la verdadera heredera de las promesas de Dios. ¿Y qué les parece si vamos al texto bíblico? Y les invito a que busquemos en el libro de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra, y ese es su destino. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
Ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y damos gracias al Señor por su palabra y les invito a que tengamos una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, oh Dios, que tú te glorifiques con poder a través de esta experiencia y que seas tú hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, el pasaje que estamos trabajando en el día de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, nos está introduciendo en una de las imágenes más poderosas que tenemos, ¿verdad?, de la vida cristiana. Estamos hablando, ¿verdad?, de ser piedras vivas, edificadas. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, quien es nuestra piedra angular. Y en un contexto, fíjense, de persecución y de sufrimiento que pasaba esta comunidad a la cual le está escribiendo Pedro, esta carta ¿verdad?, fortalece a los creyentes y les recuerda que la identidad de cada uno de ellos no depende de la aceptación del mundo, sino de su unión con el Señor, ese Señor Jesucristo que ha sido resucitado. Y al igual que Israel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que fue llamado, ¿verdad?, pueblo santo, ahora la iglesia es ese nuevo pacto que ha sido consagrado, ¿verdad?, para anunciar las buenas nuevas de Dios. Y la lección que vamos a estar trabajando en el día de hoy, lo que está haciendo es que nos va a preparar a cada uno de nosotros a entender que la vida cristiana, miren, no se trata de privilegios, sino también de una gran responsabilidad. Y estamos hablando de vivir con santidad, de ofrecer sacrificios espirituales. Estamos hablando de dar testimonio fiel a aquellos que aún no le conocen o aquellos que aún no creen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiéramos comenzar a trabajar esos primeros 3 versos, ¿verdad? Y estos primeros 3 versos vemos que hay un llamado, y el llamado que está haciendo el escritor de Pedro es a desechar lo que es viejo y desear lo que es nuevo. Y nos explicamos, ¿verdad? Ciertamente este pasaje, lo que vemos aquí es a una exhortación muy clara y muy concreta. Y dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y la palabra aquí desechar, fíjense, tiene el sentido de quitarse, ¿verdad?, una vestidura que ha sido contaminada. Y esa es la imagen, ¿verdad?, que vemos, que utiliza Pablo, pero lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 13, el versículo 12, cuando dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y vemos, ¿verdad?, que el discipulado en Cristo comienza o inicia con un proceso de despojo, ¿verdad?, de abandonar todo aquello que no armoniza con la vida nueva. Así que hay un contraste. Pero también nos enseña, tanto en esta carta como Pablo a los romanos, que tenemos que despojarnos, desechar aquello que ciertamente es malo, aquello que es engaño, lo que es la hipocresía, envidias y lo que nos menciona el texto. Y aquí Pedro, fíjense, nos damos cuenta que nombra estas 5 actitudes que son destructivas, que rompen comunión, en otras palabras, que no armoniza con la vida nueva que nos ofrece el Señor. Y cuando habla aquí, ¿verdad?, habla de esta malicia que daña, ¿verdad? Estamos hablando de ese engaño que manipula, esa hipocresía que aparenta. Estamos hablando de esa envidia, ¿verdad?, que consume, y de igual manera esa maledicencia que destruye con palabras. Y todas esas prácticas son, hermanos, incompatibles con la santidad a la que el Señor nos ha llamado.
Y en medio, ¿verdad?, del tiempo en que nosotros estamos viviendo, donde vemos que es un país donde hemos hasta en cierta manera normalizado lo que es la violencia, el texto hoy nos está invitando a, como hombres y mujeres del Señor, cristianos y cristianas, a que no actuemos igual que actuaría el mundo. No podemos actuar con violencia, porque entonces estaríamos entrando en un contraste grande de lo que nos exhorta la palabra y de lo que demanda el Señor para cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos en armonía con la nueva vida que Él ofrece. Y por eso es importante que nosotros podamos echar a un lado, que podamos despojarnos de todo aquello, ¿verdad? Como lo menciona el texto bíblico, que no aporta a esa armonía con esta nueva vida. Una de las cosas que vemos que invita el escritor de esta epístola es que nos invita a desear la leche espiritual no adulterada. Así que ya estamos hablando de que nos dice, vamos a despojarnos de esto que es malo, pero vamos entonces nosotros a desear esa leche espiritual que no ha sido adulterada. Así que esto es una metáfora, ¿verdad? Y es una metáfora muy poderosa porque si algo hemos aprendido es que cuando nace un bebé, un recién nacido, depende de esa leche materna para poder vivir y también para poder crecer. Así que el creyente depende, como depende un recién nacido de esa leche que le va a ayudar a vivir y a crecer, depende de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que crezca en la fe. Y cuando hace la referencia de esa leche no adulterada, lo que está hablando es de pureza. Estamos hablando sin mezcla de falsedad, sin ningún tipo de distorsión bíblica, sin ningún tipo de distorsión doctrinal. Así que aquí la enseñanza no es que los creyentes son inmaduros, sino que todos, sin importar el tiempo que lleven en la fe, necesitamos depender siempre del alimento que proviene de Dios. No hay de otra. ¿Por qué? Porque si no nos alimentamos de ese alimento que nos provee el Señor, no vamos a crecer. Y para crecer espiritualmente es necesario alimentarnos de ese alimento que nos nutre a través de su palabra. Y la realidad es que si algo hemos aprendido es que el crecimiento, ese crecimiento espiritual no es algo automático. Estamos hablando que requiere de nutrirse diariamente en la verdad que es Cristo. Y el versículo número 3, vemos que ancla esta enseñanza con el Salmo 34, el versículo número 8, que dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Por lo tanto, la vida cristiana se fortalece cuando vamos saboreando y de manera personal y continua disfrutamos, ¿verdad? Y saboreamos de esa bondad de nuestro Señor. Pero vayamos a los versículos 4 y 5, porque vemos aquí que se presenta a Jesucristo como piedra viva. Y esa es la exhortación, ¿verdad? Es el centro de la exhortación. Así que Jesucristo es presentado como piedra viva. Y esta expresión, fíjese, une dos ideas que quizás puedan aparentar que están opuestas, pero no. Mire lo que dice. Una cosa es la solidez de la piedra y otra cosa es la vitalidad de la vida. Cristo entonces no es un cimiento muerto. En otras palabras, no es una base muerta, no es un fundamento muerto, sino que es el fundamento resucitado que sostiene a la iglesia. Y el texto entonces vemos que aclara que esta piedra, fíjense, fue desechada por los hombres, pero para Dios era escogida y era muy preciosa. Y aquí vemos la paradoja de la cruz, ¿verdad? Lo que el mundo desprecia, fíjense, es lo que Dios está exaltando. Así que el creyente es invitado a ¿qué? Acercarse a Jesús. Y lo que quiere es que ¿verdad? Que este acercamiento, mejor dicho, que este acercamiento sea uno genuino, de corazón. Y la realidad es que cuando hablamos de acercarnos a Dios, miren, esto tiene un sentido litúrgico, porque estamos hablando esa manera en que el sacerdote
se acercaba al altar para poder acercarse a Dios. Y cuando el sacerdote hacía esto, ¿verdad? Pues brindaba una gran imagen, esa imagen hermosa de alguien que puede acercarse a Dios. Y cada uno de nosotros, fíjense, el texto bíblico nos enseña que hemos sido transformados, no en cualquier piedra, en una piedra viva. Estamos hablando de que usted y yo estamos unidos a Cristo, al Cristo resucitado, ¿verdad? Y una vez pasamos a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, miren, pasamos a ser una comunidad de fe. Pero no es cualquier comunidad de fe, estamos hablando de una comunidad de fe viva, una comunidad de fe que está unida y que ciertamente constituye el templo donde habita ¿quién? Nuestro Dios. Por lo tanto, como sacerdotes, ¿verdad? Los cristianos, cada uno de nosotros, ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con nuestras vidas, lo hacemos con nuestra alabanza, con nuestro servicio, con nuestro testimonio. Y la iglesia no solamente recibe beneficios de Cristo, sino que también participa de manera activa en esa misión, ofreciendo todo nuestro ser, ¿sí?, completo, como un culto agradable a nuestro Dios. Fíjense qué hermoso es eso. Los versículos 6 y 8 nos hablan de una piedra angular y el contraste entre fe e incredulidad. Y aquí vemos que el autor está reforzando la enseñanza y vemos que cita 3 textos bíblicos del Antiguo Testamento. Hay uno en Isaías 28, versículo 16, hay uno en el Salmo 118, versículo 22 y otro en Isaías capítulo 8, versículo 14. Y lo que está buscando, obviamente, el autor es afirmar que en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Así que en Isaías 28 promete ciertamente, ¿verdad?, una piedra angular firme en Sión, y quien cree en ella no va a ser avergonzado. Y en el Salmo 118, la piedra que ha sido rechazada por los constructores, fíjense, llega a ser la piedra principal. Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 8, vemos que el escritor advierte que esa misma piedra puede ser motivo de tropiezo. ¿Para quiénes? Es para los incrédulos, porque se le hace difícil creer. Así que vemos, en cierta manera, como un triple testimonio, ¿verdad? Es un triple testimonio que nos subraya 2 realidades. Una, para los que creen, obviamente Cristo es precioso y es fundamento seguro, pero para los que no creen, se convierte entonces en un tropiezo. Un tropiezo que es inevitable. Y si algo tiene que reconocer la iglesia, es que su fundamento es Cristo. Y que fuera de Cristo, miren, no hay otro cimiento. No hay otro cimiento que pueda resistir, aguantar esto. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, este contraste nos recuerda la urgencia de nosotros testificar con humildad, sabiendo que el mensaje, miren, que vamos a llevar, puede ser rechazado. Pero aunque sea rechazado, sigue siendo verdad y sigue siendo vida. Vayamos a los versículos 9 y 10. Vemos entonces aquí una nueva identidad del pueblo de Dios. Y vemos que este es el corazón del pasaje. Y el autor toma, ¿verdad?, unos títulos hermosos, ¿verdad?, que se encuentran en el Antiguo Testamento. Títulos que pertenecían a Israel y obviamente los aplica a la iglesia de hoy, que es la iglesia en Cristo. Primero habla de linaje escogido, habla de real sacerdocio, habla de nación santa, de pueblo adquirido por Dios. Y lo que antes era como un privilegio, ¿verdad?, de una nación, ahora vemos que se extiende a todos los que creen en Cristo. Y no importa el origen, no importa la cultura, ahora todos los que creen somos parte de una misma nación. Y el propósito de esta lección, pienso que tiene que ver con la misión. La misión que tenemos cada uno de nosotros como pueblo de Dios. ¿Para qué somos pueblo de Dios? No podemos ver esto como un privilegio. Debemos ver esto como una gran responsabilidad. Y estamos hablando que el Señor demanda de nosotros que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que la iglesia existe para proclamar. Por lo tanto, la iglesia no es un fin, ¿verdad?, en sí misma, sino que se convierte en este instrumento para mostrar la gloria de Dios. ¿A quién? Miren, a todo el mundo.
Y además vemos en el versículo número 10 que nos recuerda para esta transformación radical. Como dice, en otro tiempo no erais pueblo. No eran pueblo, ahora soy pueblo de Dios. Si en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y ciertamente esto es una referencia a Oseas, ¿verdad? Libro de Oseas, que recalca que la iglesia vive de la misericordia y no del mérito. Y no podemos olvidar eso como iglesia. Hoy, en medio del siglo XXI, vivimos de la misericordia de Dios y no del mérito. Así que lo que éramos antes queda atrás. Y lo que somos ahora es fruto. ¿Fruto de qué? Pues mirad, de ese amor inmerecido de Dios, de tal manera que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Permítame culminar con estos últimos 2 versículos. Esta sección final vemos que conecta lo que es la identidad cristiana con la ética que debemos tener cada uno de nosotros en el día a día. Y vemos entonces que el autor llama, ¿verdad?, a los creyentes como extranjeros y peregrinos. Y lo que busca, ¿verdad?, con esta expresión no es que estemos aparte del mundo, sino que recordemos que nuestra verdadera ciudadanía está en los reinos de los cielos. Que aunque estamos aquí, no es que nos vamos a aislar. No es que nos aislemos, es que podamos entender que aunque estamos en este mundo, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Por lo tanto, como somos ciudadanos del cielo, debemos, ¿verdad?, abstenernos de deseos carnales, de todo aquello que batalla en contra de nuestra alma. Y no se trata, ¿verdad?, solamente de las tentaciones, ¿verdad?, que tenemos como individuos, sino de todo ese sistema de valores, ¿verdad?, que se opone a lo que es el evangelio. Ese sistema de valores que es la violencia, esto se opone al evangelio. Ese sistema de valores que se opone al evangelio, como lo que es la corrupción. La corrupción, la violencia se oponen al evangelio. Y toda esa lista que ciertamente no reflejan el valor del verdadero del evangelio, que es reflejo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que una de las cosas que me encanta de esta lección es el énfasis. El énfasis está no en que nos abstengamos, sino en el testimonio. Fíjense que el texto dice, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Así que en un contexto donde obviamente los cristianos en aquel tiempo eran acusados de ser que eran unos malvados, unos malhechores, que eran enemigos del imperio, la invitación que Pedro le está haciendo es a que respondan con una conducta irreprochable. Y fíjense, la mejor defensa que tiene el evangelio no es un argumento, sino una vida que sea transformada. Y eso no podemos olvidar. Si usted quiere tener un gran argumento en defensa del evangelio, se gana demostrando una vida transformada. Y ese resultado, miren, es un resultado que se espera, es algo esperado, ¿verdad? Y hoy en día usted y yo sabemos que muchas de las cosas que murmuran en contra de la iglesia es esto, ¿verdad? El testimonio. Pero el texto nos dice que cuando la gente que no conoce a Dios vean las buenas obras, puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. Por lo tanto, la ética cristiana, vivida con integridad, se convierte en una gran herramienta en la evangelización. No se trata simplemente de coger una bocina, ponerla en una esquina y comenzar a hablar de Cristo. Y gloria a Dios si se hace. Pero la realidad es que la ética cristiana, que se vive con integridad, esa ética que se vive con integridad es la que se convierte en evangelización a los demás. En síntesis, ciertamente la invitación es a que abandonemos lo viejo, o sea, los engaños, la malicia, la hipocresía, la violencia, y comencemos a desear nutrirnos de la palabra del Señor. No olvidando que Cristo es la piedra viva, que ciertamente fue rechazada por el mundo, pero es fundamento para la iglesia. Y que los creyentes, o sea, usted y yo, estamos unidos a Cristo, por lo cual somos piedras vivas y somos ese templo espiritual y somos ese sacerdocio santo. Y la iglesia, como nuevo pueblo de Dios, ha recibido, miren, unos títulos gloriosos, pero no es para que nos enorgullezcamos, no es para creernos, sino para que podamos anunciar
las virtudes del Señor. Y la misión, miren, se concreta en la vida diaria, en el día a día, en la cotidianidad. Se trata de vivir como peregrino. Qué cosa hermosa. Dando testimonio, ¿verdad?, de una conducta ejemplar, intachable, para que otros puedan glorificar a Dios en el proceso. Por lo tanto, no nos olvidemos que la iglesia, mis amados, no es un club social. Estamos hablando de un templo espiritual que es sostenido por Cristo. Y cuando hablamos de ser piedras vivas, significa que cada uno de nosotros como creyentes tenemos un lugar y tenemos una función en ese plan de Dios. Y hoy la iglesia, en medio de las divisiones que puede enfrentar la indiferencia y los desafíos que tenemos éticos, la palabra del Señor nos está convocando a que vivamos como un solo pueblo, unidos en la fe, y que podamos anunciar con mucha alegría y con gozo las virtudes de nuestro Señor. Por lo tanto, hoy la pregunta clave que debemos tener es: ¿qué testimonio le estamos dando al mundo? Nuestra vida diaria debe ser un sacrificio espiritual que hable mucho más fuerte que las palabras. Y no olvidemos que ser pueblo de Dios implica dejar atrás la violencia, la malicia, el engaño, la hipocresía, y que comencemos a abrazar con la verdad, que abracemos a los demás con la santidad, con misericordia, con bondad, con amor. Y en medio de los tiempos de fragmentación que pasamos como país, miren, mantener la unidad en Cristo va a ser nuestro mayor testimonio. Y en un mundo que está lleno de tantas y tantas tinieblas, mis amados hermanos, la misión que usted y yo tenemos es que podamos brillar con la luz admirable de Cristo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy disfrutamos de una salvación tan y tan grande. Por eso te pedimos, Señor, que recibas nuestra adoración y nuestra gratitud, porque fuiste tú quien nos llamaste como pueblo consagrado para ti. Nos llamaste real sacerdocio, a tu servicio, a una nación santa, que ha sido comprada, Señor, por el precio de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude cada día a dar testimonio del Evangelio delante de aquellos, Señor, que aún no te conocen, para que a través de tu Santo Hijo, que es piedra viva, reciban bendición de ti. Y te lo pedimos todo a la gloria del Señor. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.